Buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a ver hoy día el tema de carillas. Este recurso de la estética en odontología, que es muy utilizado en la actualidad, si bien de repente en alguna medida puede parecer especialmente al estudiante que está entrando a la clínica, un tema o un procedimiento más bien que puede realizarse quizás entre comillas de manera simple, es en realidad un tratamiento que requiere de una minuciosa planificación, que requiere además de contar con material e instrumental mínimo indispensable para poder lograr los objetivos que estamos buscando y obviamente también para poder alcanzar las expectativas que también los pacientes están buscando, ¿no? Entonces, las carillas no es un tratamiento que se pueda hacer a un paciente que llega hoy día, por ejemplo, a la clínica, que solicita carillas y que hoy día mismo vamos a poderlas hacer. Es necesario tener un tiempo previo de planificación. Además, necesitamos de observar que contemos nosotros con el material requerido para este objetivo, que en el caso nuestro, en la clínica odontológica de la universidad y de todas las universidades en realidad, no siempre es un material con el que se cuenta, eh, digamos, con un stock permanente en la universidad. ¿Por qué? Porque es un recurso estético, ¿no? No es un recurso terapéutico precisamente. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos que el estudiante, por ejemplo, pueda conseguir los colores de las resinas que vayamos a necesitar para un determinado o para cada determinado caso, ¿no? Vuelvo a recalcar que requiere necesariamente, obligatoriamente, de un periodo previo de planificación que nos ayude a poder obtener los resultados que esperamos. Cuando no se realiza un periodo previo o un proceso de planificación adecuado de los tratamientos, esto es lo que puede suceder. Fíjense aquí, en este caso, por ejemplo, que es un paciente de la clínica odontológica del pregrado de la universidad. Fíjense que este diente ha perdido una carilla. Estos, en este caso, ambos centrales tenían una carilla de resina, pero la carilla de este central derecho se ha perdido, ¿no? Es decir, se ha fracturado. Eh, el hecho es de que la carilla no está ahí en su lugar. Entonces, lo que buscaba el paciente obviamente es reponer esa carilla para corregir de repente el aspecto estético de sus dientes, de su sonrisa, etc. Y fíjense el resultado obtenido por el estudiante después de haber hecho un trabajo en una sola sesión, sin un tratamiento previo, sin una planificación previa. Yo estoy seguro que si ustedes están haciendo el análisis de esta imagen, seguramente estarán pensando, pero se veía mejor antes que después del tratamiento. Claro, porque fíjense aquí, un diente está más grande que el otro, los dientes son cuadrados prácticamente, pero cuadrados, cuadrados, hasta con ángulos, ¿no es cierto? Con sus esquinas, podríamos decir. Es decir, de tratamiento estético no tiene absolutamente nada este ejemplo que les estoy mostrando. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho un periodo previo de diagnóstico, un periodo previo de evaluación y planificación del tratamiento a realizarse, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales cuando no se realiza, como les había dicho inicialmente, cuando no se realiza un proceso previo de diagnóstico y planificación adecuada. Fíjense aquí otros casos de carillas de pacientes que han sido tratados incluso no solamente por estudiantes de la carrera de odontología, sino por profesionales ya. Fíjense esta carilla que de estética, estoy seguro que todos coinciden conmigo, no tiene absolutamente nada. Y recordemos que el nombre de este recurso de la estética dental es carillas estéticas, ¿no? Entonces,
Si ustedes observan esto, este tratamiento realmente deja mucho que desear, más allá del hecho de que dentro, desde el aspecto, por ejemplo, simple de la anatomía, no cumple con los requisitos necesarios para ser denominado un tratamiento estético, inclusive el color del material, la forma del trabajo, la pulcritud que se debería haber utilizado en el tratamiento. Fíjense aquí estos pelitos que hay debajo de las capas de resina, etcétera, nos muestran que es un trabajo realmente muy improvisado y obviamente mal hecho, ¿no? Aquí les voy a mostrar un otro caso que, entre comillas, también tenía un proceso previo de planificación, porque el estudiante lo que ha hecho aquí es un encerado en un modelo de yeso previamente. De ese encerado diagnóstico ha tomado una matriz de silicona y con esa matriz de silicona ha procedido a hacer el trabajo de las carillas para estos dientes laterales. Pero fíjense el resultado final, fíjense el color de este material, totalmente gris, una resina totalmente translúcida, que no corresponde para nada al color de los dientes naturales, ¿no? Entonces, de la misma manera, este tratamiento de estético no tiene absolutamente nada, pese incluso a que de alguna forma se ha cumplido con el periodo previo de una planificación. Pero la planificación, si no cuenta además con el recurso de los materiales adecuados, tampoco es suficiente, ¿no? Por eso es que les decía, es fundamental que para estos casos haya un periodo previo de diagnóstico, un periodo de planificación y obviamente de obtención y de verificación de que contamos tanto con los materiales necesarios como con el instrumental necesario para hacer este tratamiento. La pregunta para el caso de las carillas hechas directas con resina siempre suele ser cuánto se desgasta, cuánto hay que desgastar el diente para poder hacer una carilla. Y las carillas en resina en la actualidad, les podría decir, en la mayor parte de casos, de repente en un 70 u 80% de los casos, no es necesario hacer ningún desgaste, o a veces se hace un desgaste, pero mínimo, mínimo. Eh, para el caso de hacer carillas con la técnica indirecta, utilizando de repente materiales como porcelana, circonia, etcétera, el desgaste, eh, la mayor parte de las veces, al contrario que con las resinas, la mayor parte de las veces en esos casos sí es necesario hacer un desgaste, que requiere de también un periodo de planificación previo, ¿no? Pero una de las características en el desgaste es siempre mantener la mayor cantidad de esmalte remanente en el diente. ¿Por qué? Porque la adhesión que se dé sobre el esmalte, del material de restauración sobre el esmalte, va a ser la garantía de la durabilidad, de la longevidad de nuestro tratamiento. Sabemos bien que la adhesión que se logra sobre el esmalte siempre es una adhesión mucho más resistente, más fuerte, más duradera que aquella que se pueda lograr sobre la dentina. Por lo tanto, una de las condiciones para hacer carillas estéticas, ya sea con la técnica directa, es decir, utilizando resinas, o con la técnica indirecta, utilizando porcelana, circonia, etc., una de las condiciones es fundamental es que haya una adecuada cantidad de esmalte remanente. Vamos a ver este cuadro que nos permite comparar un poquito las cualidades, ventajas y desventajas entre entre las carillas hechas en resinas y las carillas hechas en porcelana. Para el caso de las carillas hechas en resina, podríamos mencionar como ventajas, por ejemplo, la adhesión. La adhesión entre la resina y los tejidos dentarios, esmalte y dentina está muy bien estudiada, ¿no es cierto? Está muy bien comprobada, y si se siguen los protocolos adecuados se puede lograr una adecuada adhesión entre los materiales, en este caso la resina y estos tejidos dentarios. Otra de las ventajas que se puede obtener cuando se hacen carillas en resina o en composite
es la preservación del diente, es decir, la mínima y muchas veces ninguna posibilidad de desgaste del diente. Como les había dicho hace un momento, en una gran parte de los casos para hacer carillas directas con resina, el desgaste que se hace es mínimo y muchas veces ningún desgaste, ¿no? A diferencia de lo que se hace con las porcelanas. Y en cuanto a la dureza, podríamos decir que la dureza de las resinas es más bien más parecida a la de la dentina que precisamente a la del esmalte. Si queremos un material, compararlo de repente en cuanto a su resistencia, a su dureza, que sea similar al esmalte, la porcelana seguramente será el más adecuado. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar resina para carillas directas? Primero, la contracción de polimerización. Sabemos bien por todo lo que hemos visto ya antes que la contracción de la resina es uno de los principales factores que puede ocasionar el fracaso de las restauraciones directas cuando no se toman las medidas adecuadas para no disminuir. Sabemos que no se puede disminuir la contracción, pero para por lo menos controlar el estrés de contracción que sufre este material. Otra de las desventajas es el coeficiente de expansión térmica, es decir, que las resinas tienen un coeficiente de expansión térmica más alto que el del esmalte y que el de la dentina, ¿sí? Es decir, que en presencia de medios de cambios de temperatura más bien que se dan en la boca, ya sea frío o calor, sabemos bien que los materiales, tanto como los tejidos del diente, pueden dilatarse o pueden contraerse. Entonces, en la boca siempre hay cambios de temperatura, por lo tanto, los materiales que están adheridos a los dientes van a sufrir siempre este cambio de volumen, podríamos decir, en presencia de calor o de frío, es decir, que se puedan dilatar o se puedan contraer. Y esta contracción o dilatación permanente que sufren los materiales en la boca, adheridos al diente, puede en algún momento hacer que la adhesión fracase, ¿no? Y estas diferencias que hay en los coeficientes de expansión térmica entre la resina y los tejidos del diente, hablamos de esmalte y dentina, se constituyen entonces en una desventaja. En relación a las carillas cerámicas o de porcelana, las ventajas que podríamos mencionar son la estética, la durabilidad, la dureza parecida al esmalte del material. Y como desventajas podríamos mencionar la fragilidad de la porcelana, pero antes de ser cementada, ¿no? Antes de cementarse las carillas en los dientes, estas son muy frágiles cuando son de porcelana, porque son muy delgaditas. Hablamos de carillas de más o menos medio milímetro de espesor. Dense cuenta lo delgadas que son, ¿no? Entonces, si no se manipula adecuadamente estas carillas, se pueden fracturar muy fácilmente y ese puede ser un problema, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la fragilidad del material. Y la otra desventaja es básicamente las características del desgaste, lo que les había mencionado hace un instante. Es decir, que para hacer carillas de porcelana, la mayor parte de las veces tenemos que hacer desgastes en los tejidos dentarios, ¿no? Y sabemos bien que esos desgastes son irreversibles, es decir, una vez que desgastamos la porcelana, una vez que desgastamos más bien el esmalte o la dentina, esto ya no va a volverse a recuperar más, ¿no es cierto? Es decir, ese diente está de alguna forma condenado, si vale esa expresión, a utilizar siempre una carilla, ¿no? Vamos a ver cuáles son los casos que están indicados para hacer carillas. Como siempre, y alguna vez les había mencionado, las indicaciones muchas veces para cualquiera de estos tipos de procedimientos suelen ser muy ambiguas, es decir, una indicación puede de alguna forma también
ser una contraindicación. Hablamos primero del tipo 1, del grupo de dientes indicados para carillas denominados tipo 1, los dientes decolorados, aquellos dientes que han perdido el color natural y que son resistentes a los tratamientos de blanqueamiento. Hablamos, por ejemplo, de dientes con fluorosis grado 3, grado 4, en dientes pigmentados por tetraciclinas grado 3, grado 4, que son resistentes al blanqueamiento, ¿no? En el grupo 2 están los dientes que requieren modificaciones morfológicas, pero hay que aclarar que son leves modificaciones morfológicas. Es más, les diría que son modificaciones morfológicas muy leves, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de la indicación más adelante. Y en el tipo 3 está extensa rehabilitación con compromiso de dientes anteriores. Y aquí también uno puede pensar que es una extensa rehabilitación, de repente como una especie de un tratamiento terapéutico extenso, pero no es así. Esto se refiere fundamentalmente a un aspecto casi netamente estético, ¿no? Es decir, no vamos a corregir malposiciones, no vamos a hacer tratamientos de disfunciones, por ejemplo, temporomandibulares, de alteraciones de la oclusión, etcétera. Esas cosas no se pueden corregir, más bien al contrario. Si no se hace una planificación y un diagnóstico adecuado, el tratamiento de carillas, por ejemplo, que se puedan colocar de canino a canino, de premolar a premolar, en lo que se conoce comúnmente en la actualidad como diseño de sonrisa, de repente, más allá del resultado estético, pueda convertirse más bien en un problema para el paciente y ocasionarle disfunciones temporomandibulares que suelen ser muy, muy complicadas, tanto para el paciente como complicadas de resolver para el profesional de la odontología también. Uno de los requerimientos mayores en la actualidad en los pacientes, especialmente en las pacientes mujeres, cuando buscan carillas, suele ser que quieren que sus dientes sean más largos, más grandes, especialmente los dientes centrales. Y eso es algo que se puede hacer con carillas, pero también es algo que requiere, vuelvo a recalcar, de un diagnóstico y una planificación adecuada, porque no se pueden alargar los dientes porque sí y en la magnitud que de repente el paciente quiera, ¿no? Todo está prácticamente condicionado por el tipo de mordida que tenga el paciente, por un análisis funcional de la oclusión que se haga previamente para evitar precisamente esas disfunciones temporomandibulares que fácilmente podríamos ocasionar con este tipo de tratamientos cuando no se ha hecho una adecuada planificación y un adecuado diagnóstico. Se pueden utilizar también para dientes decolorados, es decir, dientes que han perdido el color natural, ¿no? Por ejemplo, por tratamiento de conductos previos. ¿Se pueden utilizar las carillas? Sí, se pueden utilizar las carillas, pero también lo mismo, volvemos a lo mismo. Hay que hacer un diagnóstico y una planificación adecuada previamente, porque si yo veo este caso, por ejemplo, de este diente que está pigmentado por un tratamiento endodontico previo, y digo, sí, le voy a hacer una carilla, voy a utilizar una resina, la resina más clarita que tengo. La resina más clara que tengo de repente es una resina B1, que puede ser a lo mejor de este color del diente, pero cuando colocan esa resina sobre este diente, el material es muy delgado, es decir, el espesor del material que se coloca sobre la cara vestibular de este diente para hacer una carilla es muy delgado, estamos hablando de aproximadamente medio milímetro de espesor. Por lo tanto, el color del diente transluce fácilmente a través de la resina, ¿no? Entonces, yo deberé observar bien cuánto puedo desgastar del diente y dependiendo de la magnitud de ese desgaste, de repente necesitaré utilizar opacificadores para enmascarar este color oscuro de los dientes, ¿no? Y para eso necesito tener el material adecuado. El solo uso de resinas normales, las resinas comunes, digamos, con las que trabajamos, no nos va a servir para hacer una carilla
y obtener un resultado adecuado desde el punto de vista estético para el paciente. Y nosotros podemos de repente crearle expectativas al paciente en la clínica y decirle, yo te voy a poner una carilla y esto se va a igualar. Y cuando acabamos el tratamiento, sigue prácticamente igual como al principio, o peor de repente, ¿no? De repente al final está peor de lo que estaba antes. Y eso es cuando no se tienen los materiales adecuados, cuando no se ha planificado el procedimiento correctamente. Eh, Dice en las indicaciones pequeñas modificaciones morfológicas o de posición. Fíjense estos dientes centrales que tienen una mesioversión. Este caso, por ejemplo, no es un caso para poder ser resuelto con carillas, ¿sí? Eh, Inicialmente vemos el espacio que tenemos entre las caras mesiales de los laterales y este espacio realmente es muy pequeño como para colocar dos incisivos centrales con estas dimensiones que quepan adecuadamente aquí. No se va a poder, inicialmente no tenemos el espacio. Y segundo, no podemos hacer desgastes tan grandes, ¿no es cierto?, como para poder poner luego o cubrir esas superficies con resinas, porque con seguridad vamos a llegar a la cámara pulpar, vamos a tener que hacer un tratamiento de conductos y además eh, el resultado estético que obtengamos de este tratamiento con seguridad va a ser pésimo, ¿no? Este caso, por ejemplo, o casos de este tipo tendrán que ser resueltos por la ortodoncia y no por tratamientos estéticos como el de las carillas, ¿sí? Por eso es muy importante el diagnóstico. Otra de las indicaciones para las carillas suele ser el cierre de diastemas. Y sí, para ese caso, para esos casos, las resinas suelen ser una buena opción, pero lo mismo, requieren de una planificación previa. Verán que repito a cada momento esto porque cuando están en la clínica, cuando ya están en la clínica, quieren hacer cualquier trabajo para carillas, para completar sus cupos y les decimos que no se puede. O si es que sí está habilitado, tiene que hacer un trabajo previo de diagnóstico, de repente un encerado diagnóstico previamente sobre un modelo, y después recién proceder, después de que se ve que el estudiante ha cumplido con esos procesos, se ve que el estudiante ya tiene el material e instrumental necesario para hacer el procedimiento, les autorizamos, pero si no, no, porque este es un tratamiento estético. ¿Y eso qué quiere decir? Que el resultado tiene que ser estético, el resultado tiene que ser adecuado desde el punto de vista de las expectativas que tenía y de repente nosotros mismos le hemos forjado al paciente, ¿no? Por eso es que somos tan estrictos en el cumplimiento de esto y por eso es que les estoy repitiendo permanentemente el diagnóstico y la planificación previa. ¿Cuáles son las contraindicaciones para las carillas? A veces es siempre mejor aprenderse, creo, las contraindicaciones que las indicaciones por ser precisamente tan ambiguas. Primero, esmalte dental insuficiente, ¿no? Si el esmalte remanente en los dientes es insuficiente como para lograr una adecuada adhesión, es mejor no hacer carillas. De repente el caso o esos dientes estarán indicados más bien para prótesis fija y no precisamente para carillas, es decir, para coronas y no para carillas. La sobremordida vertical, el bruxismo, la mordida cruzada, el apiñamiento severo de los dientes, la erupción activa, es decir, cuando no han terminado de erupcionar los dientes, la oclusión borde a borde o vis a vis, hábitos traumáticos pueden y son contraindicaciones para realizar estas carillas. El caso, por ejemplo, también de coronas clínicas muy cortas, que está relacionado básicamente con el esmalte insuficiente. Y en el caso de piezas anteriores, precisamente la región incisal muy delgada es una contraindicación para hacer carillas, porque si necesitamos hacer algún desgaste, si ya la región incisal, el tercio incisal es muy delgado, más el desgaste que hagamos, seguramente vamos a debilitar mucho más el diente. La mala higiene, la presencia de caries, sabemos bien que es una contraindicación para cualquier tipo de tratamiento y más aún un tratamiento estético.
dentro de el análisis previo que se hace para hacer carillas dentro del proceso del diagnóstico, etcétera, es fundamental hacer un análisis estético. Y el análisis estético es un poquito más complejo de lo que les voy a mostrar aquí, porque este procedimiento no es un procedimiento precisamente para el pregrado, es un procedimiento de especialidad, ¿no? Que requiere de análisis, de conocimientos de repente un poquito más profundos sobre el tema, de contar con materiales e instrumental mucho más adecuado que el básico que tenemos en el pregrado. Voy a mencionarles algunos aspectos del análisis estético que debemos hacer para hacer carillas. Primero tenemos que evaluar el tipo de sonrisa de nuestro paciente o de nuestros pacientes y podemos mencionar tres tipos de sonrisa. La sonrisa baja, que es aquella donde no se aprecia nada de las encías, solamente se ven los dientes. La sonrisa media, donde se puede percibir apenas el festoneado gingival, es decir, las papilas interdentarias y nada más. Esa es una sonrisa media. Y por último, los casos más complejos, que son las sonrisas altas, aquellas donde se percibe en una gran parte de la encía marginal, de la encía de vida, etc., ¿no? Es importante inicialmente clasificar el tipo de sonrisa de nuestros pacientes para ver en qué magnitud, en qué medida debemos observar, hacer un tratamiento que no solamente sea de los dientes, de repente también tendremos que hacer un tratamiento de las encías, ¿no? Para que el resultado estético sea el adecuado. Dentro de estos criterios de estética dental, tenemos en realidad 14 puntos, pero aquí estoy marcándoles o citándoles solamente algunos, que no es que sean los más importantes, pero de repente aquellos que son más fáciles de observar. Les estoy mencionando solo como un ejemplo. La salud gingival es importante y todos conocemos las características que debe tener una encía sana. El eje de los dientes, es decir, la posición de los dientes en el espacio, tienen que tener una posición correcta. Y si no tienen una posición correcta y vamos a hacer carillas estéticas, con las carillas vamos a tener que modificar por lo menos el eje aparente de los dientes. El cenit gingival, es decir, observar el contorno de las encías. El cenit gingival es el punto más apical o más alto del margen gingival, ¿sí? Y es un parámetro estético fundamental que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, la forma de los dientes, es decir, si son triangulares, cuadrados, ovoidales, etc. Los márgenes gingivales, la proporción de los dientes, hablamos de largo y ancho de los dientes, que es importante conocer cuando vamos a hacer carillas, por ejemplo, de canino-canino, de premolar a premolar, la forma de los dientes, la textura superficial de los dientes, es decir, aquellas irregularidades, podríamos llamarle de repente, en la anatomía vestibular de los dientes, que son como una característica, una especie de huella digital de nuestros dientes. Son unas líneas tanto horizontales como verticales que le dan esas características de naturalidad a los dientes naturales, valga la redundancia, y que si nosotros hacemos una carilla los tenemos que replicar. Supongamos que yo voy a hacer solamente una carilla en este diente. Entonces voy a tener que replicar todas las características anatómicas del diente natural que estoy copiando, inclusive de estas líneas de brillo que ustedes ven aquí, ¿no? Estas líneas de brillo las tendré que replicar, las tendré que copiar en la carilla que estoy haciendo en el diente homólogo, ¿no? Y el color es fundamental. El color es realmente un aspecto fundamental para los tratamientos estéticos. Yo puedo hacer de repente una carilla con una forma, una anatomía muy correcta, puedo darle textura superficial adecuada, pero si el color del material que he utilizado no corresponde al color de los dientes naturales, al paciente no le va a importar que esté muy bien lograda la forma, que la textura de la carilla esté bien hecha, etc. Si el color no corresponde
al color de los dientes naturales, en realidad no es un tratamiento estético. Y por eso es que nosotros debemos contar con los materiales adecuados para estos casos. La forma de los dientes también, ¿no es cierto? Es importante. Si el paciente tiene dientes triangulares y yo le voy a hacer carillas, también tendré que hacerle las carillas con la forma original de sus dientes, es decir, dientes triangulares. Tenemos dientes cuadrados, y esto lo saben bien desde anatomía dentaria, dientes triangulares, dientes ovoidales, y esto es algo que nosotros debemos cuidar también cuando estamos haciendo carillas. Si recuerdan un poquito las primeras imágenes, fotos que les he mostrado de casos, dientes triangulares que han sido convertidos en dientes cuadrados después de haber hecho una carilla. Esa es, por ejemplo, una falta de análisis previo, ¿no ve? No observar qué forma tienen naturalmente los dientes y replicar esa misma forma el momento en que estemos haciendo las carillas. La textura superficial es esto. Fíjense, si notan bien, van a ver unas pequeñas líneas horizontales en el esmalte que corresponden a las líneas de Retzius o periquematíes, que son las líneas de aposición de desarrollo del esmalte, ¿no? Y van a ver unas líneas verticales un poquito más marcadas, más profundas, que están relacionadas básicamente a las áreas de unión entre los lóbulos de desarrollo de los dientes anteriores, estas líneas verticales. Entonces, estas líneas, tanto horizontales como verticales, son las que le van a dar textura superficial a los dientes. Las líneas horizontales, estas delgaditas pequeñitas, se conocen como microtextura. Y estas otras líneas, un poquito más profundas, más marcadas, las líneas verticales se conocen como macrotextura. Y todos los dientes, ya sean jóvenes o dientes con más años, es decir, dientes de más edad, podríamos decir, todos llevan estas características de micro y macrotextura. Se dice muchas veces que esta macro y microtextura son una especie de huella digital en los dientes de cada persona, ¿sí? Fíjense, pueden ser dientes de mucha edad, pero siempre tienen micro y macro textura, ¿sí? El color de los dientes o la selección del color del material para el trabajo, por ejemplo, con las carillas y también con las restauraciones en el segmento anterior. Es fundamental el color, ¿no? Porque nosotros, y ustedes han visto seguramente a muchos odontólogos, muchos anuncios de odontólogos en todo lado que dice estética dental. Y cuando decimos estética dental, que hacemos estética dental, estamos diciendo en realidad que hacemos tratamientos que no los va a poder percibir nadie. Es decir, el paciente no se va a dar cuenta de dónde había una restauración o dónde hay una restauración, porque nuestro trabajo es tan estético que no se nota. Y uno de los requisitos, porque no es el único, uno de los requisitos para lograr ese objetivo es el color. Es decir, que si yo voy a hacer una restauración en este diente, tendré que tener los materiales que correspondan a los diferentes colores que hay en este segmento. Fíjense que no es un solo color, ¿no es cierto? Hay una variedad de tonalidades a ese nivel y en prácticamente todos los dientes. Entonces, el color, la selección del color es importante. Y para seleccionar adecuadamente el color, tener un colorímetro es siempre importante, ¿no? Desde ahora, ustedes, no solamente para hacer carillas, sino para restauraciones, también para las restauraciones directas que hacemos normalmente en la clínica, es bueno que tengan colorímetro. Y hay diferentes tipos de colorímetros. Lo mejor y lo más adecuado sería tener el colorímetro del tipo del material con el que estamos trabajando, ¿no? Si estoy trabajando de repente con resinas 3M, entre las más conocidas, sería bueno tener un colorímetro de las resinas 3M, ¿no? Pero en último caso es siempre importante ir adiestrando el ojo en la selección del color. Es decir, en último caso, con que tengamos de repente 1 o 2 colorímetros de diferentes líneas, vamos a poder siempre ir mejorando nuestra práctica y la técnica de la selección del color. Otra de las formas en las que se puede hacer la selección del color
sin un colorímetro es verificando si las resinas con las que contamos coinciden con el color de los segmentos que queremos restaurar. Podemos colocar la resina encima del diente sin polimerizar nada. Colocamos sobre el área del diente que queremos restaurar y vemos si el color coincide, ¿sí? Y así podemos hacer en diferentes zonas para ver si los materiales, vuelvo a recalcar, que tenemos van a ser efectivos en el tratamiento desde el punto de vista de replicar el color de los dientes naturales. El plan de tratamiento para las carillas. En la actualidad, contamos con varios recursos para hacer el tratamiento, para hacer el diagnóstico y la planificación. Uno de esos recursos, por ejemplo, es el diseño digital de la sonrisa, que de repente han escuchado esto alguna vez, es decir, hacer en una computadora el trabajo de manera digital inicialmente y mostrarle al paciente de manera rápida cómo quedarían sus dientes después de aplicar carillas, ¿no? Y esto puede ser realmente impactante para el paciente, pero el colocar este tipo de plantillas sobre una foto del paciente puede ser, entre comillas, relativamente simple, ¿no? Y fácil. El problema es que lo que se hace aquí en la computadora no siempre se puede replicar adecuadamente en la boca del paciente si es que este procedimiento del diseño digital de sonrisa no se hace con las medidas adecuadas, ¿no? Es decir, en la foto, en la presentación puede salir de repente muy bien, pero que ya para llevarlo a la boca eh, no podamos cumplir con esa imagen, con esa expectativa que hemos causado en el paciente. Las preparaciones dentales para las carillas. Tenemos, cuando vamos a hacer desgastes, y especialmente para el caso de las carillas indirectas, es decir, aquellas que se hacen sobre un modelo, tenemos dos formas de desgaste. Una que es la que se llama desgaste en ventana, donde no se altera para nada el largo de los dientes, sí se desgasta el borde incisal, pero solamente podríamos decir la mitad vestibular del borde incisal. Y la otra forma que se llama desgaste con chamfer palatino. Es aquella donde vamos a alargar los dientes y vamos a cubrir parcialmente el tercio incisal por la cara palatina también. Entonces, esto requiere de un desgaste que vaya hasta el tercio incisal de la cara palatina, ¿sí? Esto es especialmente cuando, vuelvo a recalcar, vamos a alargar los dientes. Si decimos que las carillas tienen que tener aproximadamente medio milímetro de espesor, significa que nosotros tendríamos que desgastar en el diente también medio milímetro de espesor de los tejidos. En realidad no de los tejidos, del tejido, estamos hablando del esmalte, ¿no? Y poder controlar, poder medir medio milímetro en el desgaste con una fresa normal puede ser difícil, puede ser peligroso incluso, es decir, puede pasársenos la mano porque recordemos que la fresa de diamante corta muy fácilmente el esmalte y de repente podemos eliminar de un solo trazo, podemos eliminar prácticamente todo el esmalte y llegar a la dentina. Entonces, para eso utilizamos unas fresas especiales que se llaman fresas de profundidad. Algunos las conocen como fresas Bresler también. Estas fresas tienen 3 rueditas, fíjense, y un vástago que une las 3 ruedas, pero el vástago no tiene diamante, es decir, no tiene la posibilidad de ocasionar desgaste. Y esta partecita, la parte activa que va sobre el esmalte, esta partecita tiene medio milímetro nada más, medio milímetro. Es decir, siempre que presione yo la fresa, este vástago no me va a dejar entrar más o desgastar más, y lo que he desgastado va a ser solamente este medio milímetro. Eso me dará certeza de que estoy desgastando en proporción, en una igual proporción, digamos, el esmalte del diente, tanto en el tercio cervical, en el tercio medio, como en el tercio incisal. Es decir,
medio milímetro aproximadamente de espesor. No hay, por si acaso, necesariamente una medida mínima requerida para el desgaste. Vuelvo a recalcarles que para el caso de las carillas que se hacen con la técnica directa utilizando resinas o composites, muchas veces, vuelvo a recalcar, y la mayor parte de las veces no se requiere hacer desgaste alguno, ¿no? Entonces, el hecho de hacer carillas no quiere decir que haya que desgastar siempre los dientes. Cuando se hace carillas de porcelana, sí, la mayor parte de las veces al revés, hay que hacer desgastes. El desgaste no debe ser nunca mayor a medio milímetro. Pero también se pueden hacer carillas de porcelana que inclusive tienen desgastes mucho menores a medio milímetro. Hablamos de 0,2, 0,3 de milímetro. A esas se les llama lentes de contacto, que también estoy seguro han debido escuchar. Es importante cuando vamos a hablar del desgaste conocer cuáles son los espesores promedio del esmalte en la cara vestibular de los dientes anteriores. Y esto es importante. En el tercio cervical, el esmalte tiene aproximadamente en promedio un espesor de medio milímetro. En el tercio medio, 1,4 a 1,5 milímetros de espesor. Y en el tercio incisal, 1,8 y a veces hasta 2 milímetros de espesor. Pero estos son los valores promedio. Entonces, lo que están seguramente pensando está correcto. Muchas veces aquí, al desgastar medio milímetro en el tercio cervical, es probable que eliminemos casi todo el esmalte en este tercio, ¿no? Pero tenemos que tener la certeza de que vamos a conservar estos otros 2 tercios de esmalte que van a ser la garantía para adherir el material, que pueden ser resinas o pueden ser porcelanas, por ejemplo. También se pueden hacer los desgastes, les decía, con fresas, con estas otras fresas que no son las ruedas, fresas troncocónicas, pero que cuando uno no tiene la práctica necesaria, es peligroso porque es difícil medir medio milímetro en esta fresa, ¿no? Y siempre hay el riesgo de que de repente estamos desgastando más de lo que necesitamos y a lo mejor estamos llegando a la dentina, que es ya un problema, ¿no es cierto?, para la garantía de la longevidad de estas carillas. Entonces, hay que tratar siempre de medir que el desgaste no sea mayor a medio milímetro en profundidad. Recordemos que la cara vestibular de los dientes no es plana, ¿no es cierto? Tiene estos 3 diferentes planos. Un plano inclinado a nivel del tercio cervical, otro plano a nivel del tercio medio y otro plano inclinado a nivel del tercio incisal. Entonces, si vamos a hacer desgastes, es necesario también que nosotros conservemos esta curvatura, estos 3 diferentes planos en nuestros desgastes, ¿no? Una vez que nosotros hacemos los desgastes, para hacer los desgastes siempre utilizamos piedras de grano, fresas diamantadas de grano fino. Nunca utilizamos fresas diamantadas de grano grueso, porque esas fresas de grano grueso pueden desgastar demasiado el esmalte. Las fresas de grano mediano siempre nos dan la posibilidad de controlar mejor el grado de desgaste. Y una vez que se ha hecho el desgaste con esas fresas, debemos proceder nosotros a alisar la superficie que hemos desgastado. Y para proceder a alisar la superficie desgastada, utilizamos fresas diamantadas de grano ultra fino, podemos utilizar discos Soflex, es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es alisar, pulir prácticamente esta superficie que hemos desgastado previamente para poder tomar una impresión adecuada, ¿no? Para el caso, estamos hablando en este momento de las carillas indirectas. Ya hablando específicamente de las carillas en resina, vamos a ver algunos aspectos que son importantes para este tipo de tratamiento. Uno siempre es el color y tener el material adecuado que corresponda al color de los dientes donde vamos a hacer las carillas, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo se clasifican las carillas de resina
desde el punto de vista de la técnica. Primero, tenemos carillas de composite a mano alzada, es decir, esas que las hacemos directamente en la boca. Tenemos las carillas de composite sobre modelo, es decir, con la técnica indirecta. Hacemos las preparaciones, si es que es necesario hacer desgastes, tomamos impresiones, obtenemos los modelos y sobre los modelos vamos a construir las carillas. Esas son las dos técnicas por las cuales podríamos hacer carillas de resina. Para el proceso de la restauración, el procedimiento es el siguiente. Utilizamos la técnica adhesiva, la técnica de grabado total que conocemos todos, ¿no es cierto? Esa técnica convencional, digamos, del grabado de los dientes, lavado, secado, colocado del adhesivo, aireado del adhesivo, fotopolimerización, etcétera, etcétera. Luego podemos requerir una parte de opacificación. En el caso de los dientes que están pigmentados, por ejemplo, por tratamientos de conductos, habrá la necesidad de utilizar un opacificador, primero, que es una especie de tinte que va a enmascarar el color oscuro de los dientes, de tal forma que no puedan traslucir a través de la resina que vamos a poner como carilla específicamente. Luego está la matización. Para la matización podemos utilizar muchas veces pigmentos en aquellos casos donde los dientes naturales que queremos replicar tienen algunas manchas, pueden ser manchas amarillentas, blanquecinas, etcétera, y lo que nosotros queremos es replicar esas manchas para que la carilla que estemos haciendo en un diente no se note, ¿no es cierto? No sea percibida ni por el paciente ni por otras personas. Entonces, para eso podríamos utilizar pigmentos. Luego está el procedimiento de la inserción, adaptación y modelado del material, es decir, de la resina. Y por último, el proceso de la terminación, que debe ser complementado con un control postoperatorio, de repente después de unas 2 semanas, luego de 6 meses, después cada año, etcétera, ¿no es cierto? Hay que ir haciendo siempre un control para, en el caso de que sea necesario hacer de repente alguna reparación, puede hacérsela a tiempo, ¿no es cierto?, para evitar alguna fractura, etcétera. Esa es una de las ventajas que tienen las carillas de resina, que pueden repararse, ¿no?, que son fáciles de reparar, a diferencia de las carillas de porcelana, que si bien son más resistentes, pero también pueden fracturarse, y si se fracturan, el procedimiento de la reparación puede ser a veces complejo, y a veces es mejor, antes que repararla, cambiarla, pero obviamente el costo siempre es mayor. Es necesario que nosotros tengamos, vuelvo a recalcar, todo el material necesario, los colores, etc. Este es un opacificador, fíjense, este es un tinte que nos permite opacificar o enmascarar la parte más pigmentada del diente, ¿sí? De tal forma que ya no trasluzca a través de la resina. Para la inserción y adaptación y modelado del material, nosotros podemos utilizar de repente diferentes capas de aplicación o de inserción del material. Esto que se ve aquí en blanco, por ejemplo, es el tinte u opacificador, ¿no es cierto?, lo que va a enmascarar el color del diente. Luego podremos poner una capa en el tercio cervical, que generalmente suele ser siempre una resina un poquito más oscura, más amarilla, podríamos decir. Luego una otra capa para el tercio medio y una otra capa de resina para el tercio incisal. La capa para el tercio incisal suele ser siempre una resina un poquito más translúcida, ¿no? Es decir, fíjense, aquí hay otro detalle. Nosotros utilizamos para una misma carilla, para un mismo trabajo, utilizamos diferentes tipos de resina. Una resina de repente más opaca en la base, resinas con diferentes grados de translucidez, tanto para el segmento, para el tercio cervical, el tercio medio y para el tercio incisal. Ese es un ejemplo, digamos, simple de la variedad de materiales con los que tenemos que contar, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que en la teoría se menciona como las capas que se deberían utilizar para construir las carillas. Una primera capa en gingival,
una segunda capa en el cuerpo tercio medio, una tercera capa para el tercio incisal, y luego podemos colocar una capa de pigmentos, si es que fuera necesario, y luego, por último, una quinta capa que cubra todo, que sea una resina transparente, es decir, una resina que le dé una apariencia de vidriado a la superficie de esta carilla, ¿no es cierto? Que le dé un aspecto más natural de esmalte, que se pueda pulir mucho mejor. Y en el último paso está la terminación, y la terminación consta de estos 3 subpasos. Primero, la forma, es decir, una vez que hemos acabado la carilla, nosotros tenemos que evaluar si es la forma que le hemos dado a la carilla corresponde a la forma de los dientes naturales. Y muchas veces hay que hacer rectificaciones, ¿no? Porque a veces algunas partes no están exactamente como queremos. Y para eso podemos utilizar una fresa multilaminada, troncocónica de punta fina, por ejemplo. Podemos utilizar una hoja de bisturí número 12 que nos permita arreglar o corregir algunos pequeños detallitos en la forma. Luego está el alisado, ¿no? Previamente al pulido. El alisado se realiza con fresas multilaminadas, se puede realizar con discos Soflex de diferentes granos, se puede realizar con gomas, etc. Y por último está la parte del brillo, ¿no? Para esto utilizamos pastas diamantadas para darle brillo a las resinas, que es, digamos, lo último en el procedimiento. Vamos a ver algunas imágenes relacionadas con esta técnica, con la técnica de carillas a mano alzada, que es lo que hacemos normalmente en la clínica, ¿sí? Cuando vamos a reponer, cuando queremos colocar más bien una carilla que va a ser muy delgadita, de repente va a ser difícil colocar diferentes estratos o diferentes capas de resina. Entonces podríamos utilizar solamente una capita inicial de pigmento para el tercio cervical, un pigmento ocre, por ejemplo, que le dé a la resina que vayamos a colocar una apariencia de tener un color un poquito más saturado, más amarillo, que generalmente suele ser siempre así en el tercio cervical, ¿no? Estos pigmentos son resinas también, son resinas fluidas, por lo tanto, después de colocarlas, hay que polimerizarlas. Después de colocar y polimerizar el tinte, el pigmento ocre, podemos colocar ya una sola capa de resina y modelarla, ¿sí? Colocamos la capa de resina y le vamos dando forma, la vamos modelando. Recordemos que este material no va a endurecer, no se va a polimerizar mientras no pongamos la lámpara de fotopolimerización. Por lo tanto, tendremos un tiempo adecuado para poder observar si la forma que le estamos dando a la carilla es la correcta, etcétera, la podemos modificar, etcétera. Y una vez que consideremos que está adecuada, entonces, antes de polimerizar, en esta técnica sacamos la resina que corresponde al tercio incisal. Solamente dejaremos la resina en el tercio cervical y en el tercio medio. Y esta la polimerizamos. Y luego vamos a colocar una resina con un mayor grado de translucidez, como les había dicho, para reponer este tercio incisal, ¿sí? Para darle una apariencia más natural a nuestra carilla. Aquí ya están puestas las 2 capas de resina y con un lápiz marcamos para ver si están a la misma altura que los dientes naturales, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer desgastes de repente en algunos lugares para poder poner todo en línea, ¿no es cierto? Para que se vea todo igualito. Fíjense aquí, marcando el borde incisal en la cara vestibular, vemos que la carilla está un poquito más vestibularizada que el diente natural, digamos. Eso significará que habrá que desgastar un poco por vestibular hasta que este borde incisal entre a este mismo arco. Fíjense cómo hay que prestar detalle a todas las caras prácticamente del diente donde hemos puesto la carilla o las carillas. También tenemos que copiar estas líneas de brillo, ¿sí? Que se llaman líneas de transición angular. Y para eso podemos marcar con lápiz dónde están ubicadas esas líneas de brillo en el diente natural y las replicamos en la carilla de tal forma que podamos lograr que estas mismas zonas de brillo se puedan replicar, vuelvo a recalcar,
el diente donde hemos puesto la carilla. Aquí se está haciendo la línea, la macro textura, las líneas verticales, ¿no es cierto? Copiando la macro textura que tienen los dientes naturales también. Para eso utilizamos también un lápiz que nos permita guiarnos en el lugar donde vamos a hacer el desgaste, en la magnitud del desgaste, en la forma que debe tener el desgaste, etc. Utilizamos fresas troncocónicas que nos permitan hacer esas líneas de tal forma que podamos replicar el diente de la mejor forma posible y que se vea lo más natural posible. Aquí vamos a ver algunos casos de manera rápida. Fíjense, estos son los dientes de esta paciente, los dientes no naturales porque tienen carillas. Este tiene una carilla en resina, tiene una carilla en resina, tiene una carilla en resina, pero fíjense los ejes de los dientes. Por ejemplo, este lateral tiene este eje, es decir, está en mala ubicación, en mala posición en el espacio, ¿no? Los dientes son muy cortitos, no le gustaba eso a la paciente. Después de hacer un análisis funcional de la oclusión, es decir, de poder observar y evaluar cuánto se pueden alargar los dientes, hemos visto la posibilidad de hacerlos un poquito más largos. Fíjense, miren, aquí hay carillas, carilla, miren, y este diente tiene esta dirección, es decir, el eje de este diente está incorrecto, lo mismo que de este otro lateral, etc. Entonces, después de hacer un encerado diagnóstico, hacer una maqueta diagnóstica, obtenemos estas llaves de silicona que nos permiten utilizarlas como patrón para ver el largo de los dientes, ¿no? Y vamos haciendo diente por diente, vamos construyéndolos desde la cara palatina. Aquí hay diferentes técnicas, algunos hacen directamente o de golpe los 6 dientes. En mi caso yo prefiero hacer los centrales, luego los laterales y luego los caninos, ¿no? Pero es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo moroso, es un trabajo que requiere de hacer un encerado diagnóstico, de tomar fotos, de ver que tengamos las resinas, los colores necesarios, las opacidades necesarias, el material necesario, etc. Y vamos construyendo de a poco, diente por diente, vamos haciendo la reconstrucción. Ya están hechos los centrales, los laterales y por último los caninos, ¿no? No está terminado todavía. Falta obviamente hacer la macro, la micro textura, pero ya tenemos, digamos, el grueso de la forma de los dientes, ¿no? Fíjense aquí, se puede hacer una carilla en un diente, a veces solamente para, de repente, corregir algunos pequeños defectos de forma. Este central es un poquito más pequeño que este otro, ¿no? El color es básicamente, está correcto, es decir, no hay mucho que hacer en el color, solamente seleccionar el material adecuado para replicar eso. No se está desgastando, por si acaso aquí lo único que se está haciendo es asperizar un poquito la superficie del esmalte para lograr un mejor patrón de grabado, ¿no? Se puede colocar para darle un color más homogéneo a los dientes, se puede colocar una capa muy finita de resina fluida, de tal forma que nos permita homogeneizar el diente, y luego colocamos la resina convencional para hacer las carillas, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que quiero yo recalcar y volverles a mencionar es que el procedimiento de las carillas requiere necesariamente, vuelvo a tocarles este punto, requiere de un diagnóstico, de una planificación adecuada y de contar con todos los materiales e instrumental necesarios para el procedimiento, porque si no, no va a ser, no vamos a obtener con seguridad lo que estamos esperando y lo que el paciente espera, ¿sí? Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado este tema. Ya en la parte clínica, cuando estén en 4º año, seguramente veremos ya más a profundidad de este mismo tema, pero más en profundidad, de tal forma que ustedes puedan aplicar este trabajo ya en pacientes en la clínica. Muchas gracias, jóvenes. Estén bien, cuídense.